Bien, entonces volvemos con las prácticas de bioquímica. Vamos a continuar con el tema de manejo de pH, ¿no? En la anterior clase habíamos hablado sobre métodos para cuantificar y cualificar, ¿no? El pH. Y bueno, hay métodos que son cualitativos puros, semi-cualitativos y cuantitativos, ¿no? Ya es lo que te marca en sí un pH exacto, ¿no? Es lo que se utiliza en la gasometría. Bien, entonces empezamos con el primer tema que nos toca avanzar, que vendría a ser soluciones tampón buffer, ¿no? Buffer de inglés de amortiguadores, ¿no? Amortiguadores o tampones. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal del tampón buffer? Vamos a ver qué es, a ver, alguien me puede dar un concepto rápido de cuál es la función de un tampón buffer. A ver, eh, María Inés, me suena tu nombre, María Inés. Sí, era mi auxiliar de anato. Sí, Claro. sabía que ese nombre me sonaba. A ver, María Inés, ya que estamos. Un concepto rápido de un tampón buffer. ¿Qué es lo que hace el tampón? O aún no llegaron a ese tema con la doctora. No, no recuerdo. Ya vamos desglosando entonces de a poco. Eh, si estamos hablando de pH, o sea, es la continuación de lo que vendría a ser el tema de pH. Lo que va a hacer el tampón buffer es que amortigua los cambios bruscos de pH, ¿ya? Es decir, no va a detener el cambio del pH. Supongamos que tenemos una solución en un vaso precipitado. Ya, que tiene un líquido que está con 7,45 de pH. ¿Ya? Eh, si es que yo le añado unas 3 4 gotas de ácido clorhídrico, esta solución va a cambiar su pH, ¿no? Por el hecho de que la molécula de ácido clorhídrico, ¿qué es lo que hace cuando interactúa con el líquido? Lo que hace es que en este caso el disolvente, ¿no? Que sería el agua, al interactuar con el agua, la molécula de ácido clorhídrico se segmenta en dos, ¿ya? Y en este caso, al disolverse, porque ahorita estamos hablando de la molécula de ácido clorhídrico, ¿no? Es lo mismo que hablemos de bicarbonato o de otras moléculas que tienen varios elementos conformando la molécula. En este caso son dos elementos. Tenemos una molécula de hidrógeno y una molécula de cloruro, ¿no? Juntas forman el ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué pasa cuando el ácido clorhídrico se disuelve? Al disolverse en agua, estas dos moléculas van a segmentarse, van a separarse. Vamos a tener un hidrógeno libre, que sería un protón, y un ion cloruro, ¿ya? Al momento de disolverse. Entonces, el efecto que va a generar es una liberación de hidrógeno, ¿ya? Una liberación de hidrógeno en cualquier medio sí o sí te baja el pH, ¿ya? Te lo baja el pH.
¿Por qué? Porque el hidrógeno es un ácido fuerte. El hidrógeno libre es un ácido fuerte, ¿ya? Es la molécula, es la molécula tipo de una solución ácida, ¿no? Si ustedes ven algo, si algo es ácido, sí o sí tiene que tener hidrógeno libre, ¿ya? Sí o sí. Sí o sí tiene hidrógeno libre. Igual las comidas que son ácidas, por ejemplo, o el limón, digamos, toda sustancia ácida tiene hidrógeno libre en medio o involucrado, ¿no? Lo mismo que las sustancias alcalinas tienen esta molécula metida en medio, ¿no? El ion oxidril, ¿no? Por eso ya es otro tema. Entonces, al disolverse el ácido clorhídrico, liberas el ion de hidrógeno y también liberas cloruro, ¿ya? Ion cloruro. El ion cloruro no hace mucho cambio, sí te puede aumentar las concentraciones de cloro en sangre o en algún otro líquido, no hay problema en ese sentido. Lo que sí nos interesa aquí es que el problema es la liberación de hidrógeno, ¿ya? Y el efecto directo con el pH. En este caso lo baja, ¿no? Si yo tengo un pH 7.45 y yo de pronto le añado gotas de ácido clorhídrico, este pH va a bajar bruscamente, va a bajar a 5 en cuestión de segundos, ¿ya? Porque esta disolución es instantánea. Entonces, un cambio como este tan brusco puede ser mortal, ¿no? A escalas ya humanas. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué un cambio brusco puede ser peligroso? ¿Cuánto es el pH normal de la sangre? 7.35. 7.45. 7.35, 7.45. ¿Y qué les dice este valor? ¿Ustedes lo ven grande este valor? Esta, esta brecha, No, este margen, pequeña. es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño. Es demasiado pequeño. Entonces, fíjense, con que cambie, solamente que cambie 5 décimas de pH, esto ya genera sintomatología, ¿no? Un pH de 7.30, un pH de 7.25 ya genera clínica, ¿ya? Y genera problemas, porque el pH de la sangre, al ser la sangre un tejido conectivo, va a emular el pH a todos los tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense, si es tan peligroso el hecho que se maneje este pH tan estrecho, una reacción como esta sería mortal, ¿ya? Imagínense tener una sangre con un pH de 5, es incompatible con la vida, ¿no? Esos eritrocitos se lisarían, ¿no? Se lisarían y el paciente moriría. Entonces, para qué nos sirve el tampón buffer? El tampón buffer nos sirve para que este cambio de pH no sea tan brusco, pero no quiere decir que no va a haber cambio, ¿ya? Porque yo al añadir una molécula de ácido clorhídrico, sí o sí va a haber un cambio aquí, sí o sí, es inevitable, no puedo evitarlo, pero el tampón buffer va a evitar que sea brusco el cambio, ¿ya? Y aquí entra ya el concepto general de lo que es un tampón buffer. Eh, Podríamos colocarle bicarbonato de sodio, ¿ya? Una base débil y una sal. Le coloco bicarbonato de sodio a mi solución antes de colocar el ácido fuerte. ¿Y qué es lo que hago? Evito el cambio brusco de pH. Si es que este 7.45 era mi pH inicial, al añadirle el ácido clorhídrico va a bajar a 7.40, digamos. Capaz que baje un poquito más. 7.38, 7.36.
¿ya? Por el hecho de que es un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, ¿ya? Y ahí también depende de qué ácido le vas a añadir. Hay otros ácidos que no son tan fuertes, como el ácido acético, por ejemplo, ¿no? Que, que no necesitan tanto la presencia de un tampón buffer para ser viable, ¿no? Entonces, eso es lo que hace básicamente el tampón buffer. Ahorita vamos a ver cómo es que interactúan estas moléculas con los iones de hidrógeno libre o los iones de oxidrilo libre. ¿Ya? Porque este tampón buffer no solamente aplica a sustancias ácidas, como el ejemplo que vimos aquí, sino que también aplica a sustancias alcalinas, ya que eso ya es otra explicación. ¿Ya? También aplica a sustancias alcalinas. Bien, entonces, eso es lo que hace un tampón buffer, básicamente, ¿no? Ahora vamos a empezar con el tema. Ya dimos una introducción. El concepto, ¿no? Mantener el pH constante es vital, ¿no? Constante porque no puedes mantenerlo estático, ¿ya? No se mantiene estático en ningún momento porque siempre hay cambio de iones, ¿no? Lo importante es mantenerlo en un parámetro intermedio, ¿no? Eh, el por qué es importante mantenerlo en orden o mantenerlo dentro del parámetro es porque el pH va a modificar ciertas reacciones químicas eh, dentro del cuerpo y enzimáticas, más que todo, ¿no? Bien, disoluciones de amortiguadores, también llamadas disoluciones buffer o disoluciones tampón buffer. Son aquellas disoluciones cuya concentración de protones apenas varía al añadir ácidos o bases fuertes. Entonces, el amortiguador tampón buffer va a evitar que eh, haya una liberación excesiva de iones de protones o de hidrogeniones en un tiempo reducido, ¿no? Entonces, ya aquí estamos hablando de algo cuantitativo, ¿no? Si bien yo tengo aquí mi tampón buffer, ¿no? El típico ejemplo, bicarbonato de sodio, ¿ya? Sí o sí tienen que decir de sodio, porque bicarbonato solo no es un tampón buffer, sino que es una base y ya, ¿no? Entonces, ya aprovechando el texto de aquí, el bicarbonato de sodio igual se disuelve, ¿ya? Igual se disuelve. Al disolverse se divide en bicarbonato y sodio, ¿ya? Al momento de disolverse. Este sodio se reabsorbe a la sangre y no hay problema. Bueno, por ahora, ¿no? Eh, ya vamos a ir viendo que hay problemas electrolíticos en que el paciente tiene mucho sodio, ¿no? Hipernatremia, por ejemplo, y ahí ya hay problemas, ¿no? Y hay que tener cuidado de usar tampones buffers que tengan sodio con pacientes hipertensos también, ¿no? Porque los hipertensos tienden a tener dietas restrictivas en cuanto al sodio. Pero lo que nos interesa aquí es que el bicarbonato de sodio se disolvió en bicarbonato y sodio. Aquí al lado estaba mi gotero de ácido clorhídrico, ya, ya entregó su ácido clorhídrico que estaba aquí, ya se disolvió y me dejó muchos iones muchos protones libres, ya muchos hidrogeniones libres. Y este es el problema mayor que voy a enfrentar al momento de paliar un cambio o una alteración ácido-base. El hidrógeno libre, ese es el gran problema. Porque si vos tenés el hidrógeno con cloruro, ahí hasta se puede controlar, ¿ya? No es tan... ¿Cómo? Se puede controlar, ¿ya? El gran problema es cuando está libre el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno está libre, ese es el problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? El amortiguador tampón buffer va a actuar de la siguiente forma.
Una vez disuelto, aquí tenemos bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato a secas. Este bicarbonato es de carga negativa, ya es su carga electrolítica, ya negativa. Al ser negativo va a atraerse con el protón, ya se atraen uno con otro. Y como resultado, se van a aparear, ¿ya? Así podríamos denominar, se van a aparear. Y el resultado va a ser que el hidrógeno que está aquí libre se va a adicionar a la fórmula, a la nomenclatura de mi bicarbonato. Y ya no va a tener un bicarbonato, un hidrógeno, sino que va a tener dos hidrógenos. Ya, porque mi fórmula era una molécula de hidrógeno, una molécula de carbono y 3 moléculas de oxígeno, ¿no? Ahora, al aparearse con el ion, con el protón que está aquí libre o el hidrógeno que está aquí libre, ya no voy a tener solamente una, sino que ahora tengo dos, ¿ya? Y el nombre de este compuesto ya cambia. Ya no se llama bicarbonato, sino que se llama ácido carbónico. ¿Ya? Ácido carbónico. Y fíjense, ¿qué es lo que pasó aquí? Hice un intercambio de un ácido por otro ácido. ¿Ya? ¿Y eso qué me está diciendo? Si bien yo evité que el hidrogenión esté libre aquí, al aparear mi bicarbonato, evité que esté libre, porque es mucho más peligroso un protón libre que otro tipo de ácido. Y aquí viene el resultado, ¿no? El resultado fue un ácido carbónico. O sea, quiere decir que no eliminé el ácido, sino que lo transformé en un ácido más estable, por así decirlo. Ya en un ácido más estable, que es el ácido carbónico. Entonces, el resultado va a ser que mi pH no se va a mantener estático, no se va a mantener 745, sino que va a bajar, evidentemente, porque no puedes hacerlo desaparecer este protón. No puede desaparecer a menos que sea excretado por vía renal. Pero en ese momento, el pH va a bajar un poco. Baja unas dos décimas, centésimas, perdón. Unas 2 centésimas o 3 centésimas, pero nada más, ¿no? Nada más. Se mantiene en un pH relativamente estable, a pesar de que formamos un ácido carbónico, ¿no? A pesar de que formamos un ácido carbónico, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que actúa el tampón buffer. Evita que haya un número elevado de iones, de protones libres, ¿ya? Evita que haya un número elevado de hidrogeniones libres, que son estos de aquí, que son los que causan problemas, ¿ya? Al momento de ver soluciones ácido-base. Y aquí está el ejemplo ya gráfico, ¿no? De lo que es una sustancia que no tiene tampón buffer y una que sí tiene tampón buffer, ¿no? Aquí tengo mi solución agua corriente, un pH neutro de 7, y le añadimos, una solución ácida y una solución básica, ¿no? En este caso, la básica sería la que nos va a aumentar el pH y la ácida va a ser la que nos va a disminuir el pH, ¿no? Ahora, el problema aquí es que, fíjense cómo es que cambió de rápido el pH. Empezamos con un pH de 7 y al añadirle mi solución, mi sustancia ácida, bajó a 4. Bajó 3 puntos de pH. 3 puntos de pH así de un saque, ¿no? Y eso es hartísimo. A escala humana es mucho, es demasiado. Y lo mismo pasa con la base, ¿no? Lo mismo pasa con la base. Fíjense cómo es que va de 7 y salta a 10, ¿no? Subió 3.5 puntos de pH, ¿no? Eso también es demasiado alcalino. Imagínense una sangre de 10 de pH, eso es muchísimo, ¿no?
Entonces, esto fue el problema de aquí. No tiene un tampón buffer, entonces se aloca el pH, ¿no? Cuando entra en contacto con otras sustancias. A diferencia de lo que pasa con el amortiguador, ya adicionado, ¿no? A nuestra agua libre, que ya sería una solución, una disolución con amortiguador, ¿no? La disolución estaría compuesta por agua y nuestro tampón buffer, ¿no? Y nuestro buffer. Entonces, fíjense que lo que pasa, añado mi sustancia ácida, pero de 7 baja a 6.9, capaz que a 6.8, pero ya es mucho menos, ¿no? Es mucho más paulatino la bajada de pH, ¿no? Y todo esto se hace de forma práctica, ¿no? El pHímetro lo primero que hace es medir el pH de la disolución. Es la primera vez que se mide. Después medimos el pH de la misma disolución, pero después de haber añadido una solución ácida. ¿Ya? Esa es la segunda vez que medimos. La tercera vez que vamos a medir es con una nueva solución, o también pueden probar que tu amortiguador esté funcionando de la forma de amortiguador para alcalinos, ¿no? Si yo tengo 6.9, pero le añado, no sé, una cucharada de bicarbonato, digamos, no tendría que subir tanto tampoco, ¿ya? De 6.9 tendría que subir a 8, digamos, como mucho, por el hecho de que ya estás haciendo una segunda disolución, ¿no? Pero el experimento en sí es mucho más efectivo si se hace con dos disoluciones. Una en la que le añades ácido, otra en la que le añades una base, ¿no? En este caso, fíjense que de 7 sube a 7.1 y no es tanto el cambio, ¿no? Bien. El tampón buffer está formado por mezclas binarias, o sea, son dos moléculas las que forman. Eh, en este caso, un tampón buffer para bases va a estar formado por un ácido débil más una sal. Ácido débil más una sal. Entonces, si en el examen les ponen así, está conformado por un ácido débil y una sal, estamos hablando de un amortiguador par. En este caso tienen que buscar los contrarios, ¿no? Si yo estoy haciendo un amortiguador eh, tampón buffer que está, que está formado principalmente por un ácido débil y una sal, obviamente está hecho para controlar alcalinos, ¿no? Obviamente está hecho para controlar a su contraparte, digamos, a su alter ego, digamos, ¿no? Que son las sustancias alcalinas. Y de la misma forma, si yo veo que mi tampón buffer está formado por una base débil, que podría ser bicarbonato, y una sal, entonces digo, bueno, este tampón buffer que está formado por una base débil y una sal, está hecho para paliar o está hecho para amortiguar ácidos, ¿no? Está hecho para amortiguar ácidos. Bien. Entonces, claro, y aquí están las bases, ¿no? Puede ser amoníaco, cloruro de amonio, y los ácidos, ácido acético o acetato sódico, ¿ya? Esos son los ácidos débiles que pueden interactuar eh, de una forma correcta con la sal débil también, ¿no? Bien, la acción de amortiguación no es realizada por un buffer en particular, sino que es resultado de una acción conjunta de todos los sistemas. Eso también tienen que tener en cuenta. Vamos a ver que hay varios sistemas de tampones buffers, ¿no? Y se segmentan dependiendo de dónde se encuentren. Puede ser uno extracelular y puede ser uno intracelular.
Acá a nivel funcionan de manera similar, por si acaso, ¿no? El extracelular sería el bicarbonato de sodio y el ácido carbónico. Ya, buenísimo. Después también vamos a tener la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina oxigenada más hidrógeno. ¿Ya? Después vamos a tener hemoglobina no oxigenada, que sería la hemoglobina normal, y hemoglobina ligada a hidrógeno, ¿no? Si se dan cuenta, todas estas son moléculas que tienden a interactuar con el medio, ¿no? Aquí ya hicimos el ejemplo del bicarbonato de sodio, cómo es que se segmenta en bicarbonato y sodio, ¿no? De la misma forma va a pasar, por ejemplo, con el ácido carbónico. Ustedes como lógica, ya aplicando lo que estamos analizando ahorita. Si yo les digo que este es un ácido, ¿para qué tipo de sustancias me va a servir? ¿Qué tipo de sustancias amortigua este ácido? Bases. Bases, ¿no? Va a amortiguar bases. ¿Y cuál es la molécula tipo de una base? A ustedes les dicen, ¿cuál es la molécula que se le viene a la mente cuando hablas de bases? Si del ácido era un ion de hidrógeno, ¿cuál es el de la base? Bicarbonato. Un poquito menos, un poco más simple, Radical oxidrilo. ion oxidrilo. Bien, ahí está nuestro oxidrilo, ¿no? Ahora, este señor, el oxidrilo, es el que va a estar abundando en sustancias alcalinas, ¿ya? En sustancias alcalinas. Supongamos que por accidente te tomaste un vaso de soda que le cayó mucha ceniza en una tarde de churrasco y te la tomaste. Entró mucha base y la base va a estar representada por este ion oxidrilo. Entonces, ¿qué pasa con este ácido carbónico? El ácido carbónico en ciertas circunstancias, como tiene dos iones de hidrógeno, tiende a liberar un ion de hidrógeno, ¿ya? Libera o cede un ion de hidrógeno y pasa a convertirse en bicarbonato e hidrógeno, ¿no? Es lo mismo que pasó en el inicio, cuando estábamos amortiguando los ácidos, ¿no? Con un bicarbonato, lo mismo. Aquí se ligó, ¿no ve? Con un ion de hidrógeno, se ligó aquí y se formó ácido carbónico. En este caso estamos haciendo lo inverso. Estamos invirtiendo la reacción. Estamos partiendo de un ácido carbónico y lo estamos convirtiendo en bicarbonato e hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿de qué forma estoy amortiguando la base? Si yo tengo aquí, en mi sistema entró mucho ion oxidrilo, lo que va a pasar es que el ion oxidrilo tiene carga negativa, ¿ya? El ion oxidrilo tiene carga negativa. Entonces, el negativo con el positivo se van a atraer. ¿Y qué van a formar aquí? ¿Cuál es esta molécula? Agua. 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 Excelente. Tenemos dos de hidrógeno que se suman aquí, ¿no? Aquí tenemos uno hidrógeno, uno de agua. Aquí tenemos uno hidrógeno. Entonces sume dos de hidrógeno y uno de agua. Dos de hidrógeno, perdón, y uno de oxígeno me dan agua. Entonces la conclusión de mi reacción va a ser agua más bicarbonato. ¿Qué es lo que hice aquí? Sacrifiqué un ion de hidrógeno para convertirlo en agua y transformé este ion oxidrilo en un bicarbonato, que sigue siendo una base, ya sigue siendo una base este ion, pero el bicarbonato es una base mucho más estable que un ion oxidrilo, ¿ya? Entonces,
Ambos tampones buffers del lado ácido o del lado básico, lo que buscan es evitar que estos dos estén libres, ¿ya? A toda costa evitan que estos dos estén libres. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo conjugan con una molécula. Lo más rápido posible tienen que conjugarlo. Porque aquí, fíjense, el hidrógeno igual, el hidrógeno libre conjugado a oxidrilo es agua. Y esta es la molécula más abundante del cuerpo y no tiene mucha interacción con ningún otro sistema. Entonces, es una forma rápida también de palear estas sustancias, ¿no? Entonces, así es como funciona la contraparte de los tampones buffers que se van a encargar de controlar a las bases, en este caso representadas por el ion oxidrilo, ¿no? Y así, fíjense que las estructuras moleculares son similares. Fíjense, ¿qué tiene aquí para ligarse de esta hemoglobina? Tiene hemoglobina oxigenada. Tiene para ligarse el hidrógeno. Aquí la hemoglobina oxigenada tiene para liberar un hidrógeno. Libera un hidrógeno y me bloquea a mi ion oxidrilo. ¿Y qué me forma? Agua. Lo mismo aquí. ¿Qué tiene esta molécula de hemoglobina? Puede captar una molécula de hidrógeno. ¿Qué tiene esta hemoglobina ligada a hidrógeno? Tiene la posibilidad de liberar una molécula de hidrógeno, ¿no? Entonces tienen que observar la estructura. Aquí fíjense, tiene hidrógeno. Entonces, ¿para qué va a servir? Para liberar hidrógeno, ¿no? Libera hidrógeno y supongamos que tengo mucha base aquí, ion oxidrilo, ahí se liga. ¿Y qué tengo? Agua, ¿no? Entonces, de estos dos, si es que me llegan a preguntar, la proteína normal versus proteína hidrogenada, ¿cuál es la que me sirve para controlar bases? Obviamente la hidrogenada, ¿no? Porque libera hidrógeno, se liga a mi base, que es el oxidrilo, me forma agua, ¿no? Igual aquí aplica, es la misma estructura, solamente que en este caso estamos hablando de los fosfatos, ¿no? Este es el ácido fosfórico y este es el fosfato, ¿ya? Fosfato y ácido fosfórico. El ácido fosfórico, ¿qué tiene aquí? 2 de hidrógeno, ¿no? Fósforo y 4 de oxígeno. Este 2 de hidrógeno es idéntico al ácido carbónico que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a disociar en hidrógeno y en fosfato. ¿Ya? En hidrógeno y en fosfato. Entonces, este hidrógeno libre que salió a mi disolución va a ir a conjugarse a mi ion oxidrilo y me va a formar agua. Lo típico, ¿no? Entonces, fíjense, todos los tampones buffers que controlan bases, sí o sí tienen un hidrógeno para liberar. Sí o sí tienen un hidrógeno para conjugar, ¿no? Y de la misma forma, los tampones que controlan ácidos, sí o sí tienen un espacio libre para recibir hidrógeno. Todos tienen un espacio libre. La proteína está igual. Si recibe la molécula de hidrógeno, va a quedar conjugada de esta forma, ¿no? Proteína más hidrógeno. Aquí igual, el fosfato tiene un espacio libre aquí. Cuestión que si se liga, va a formar ácido fosfórico. Igual aquí la hemoglobina tiene un espacio libre para ligarse a hidrógeno. Entonces, todos los que tengan un espacio libre para ligarse con hidrógeno, quiere decir que me controlan ácidos fuertes, ¿no? Igual aquí el bicarbonato tiene un espacio libre para ligarse con una molécula de hidrógeno y formar ácido carbónico, ¿no? Entonces, esa es la estructura principal de los tampones buffers y esa es la forma en la que tienen que identificar un tampón buffer que sea para una base o que sea para un ácido, ¿ya? No todos funcionan para todas las sustancias.
Y esta tablita es importante, tienen que aprendérsela sí o sí, porque es pregunta tanto práctica como teórica, ¿ya? Siempre cae una pregunta de estas. ¿Cuáles son los tampones buffers extracelulares? De memoria, todo. Bicarbonato de sodio, ácido carbónico, hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Los intracelulares, proteínas y fosfatos, ¿no? Y no se cuente más. Bueno, aquí ya está más gráfica, ¿no? El ejemplo que estuvimos viendo hace un momento. Y ya aplicando enzimas de por medio, ¿no? La anhidrasa carbónica. ¿Qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? A mi ácido carbónico que tengo acá, dijimos que se disocia, ¿no? En hidrógeno y en bicarbonato. Lo que va a hacer la anhidrasa carbónica es que va a acelerar